parte de vías biliares, como decía, páncreas, que obviamente va a estar en la parte de entonces, vamos a ver primero la parte de vías biliares, incluye lo que es la biliar. Entonces, como ya hemos visto en hígado, todas las patologías van a tener anomalías, ¿no? Y pueden estar presentes, pero en estas vías son un poco comunes, pero puede haber ciaginesia, hipoplasia, puede haber vesícula doble, ¿no es cierto? O puede haber una vesícula biliar talicada. Muchas de estas anomalías, sobre todo estas dos últimas, pueden pasar desapercibidas, incluso no generan ningún problema, ¿no? Exceptuando que genere, por ejemplo, gritos, que tal vez se vayan a obstruir, ¿no es cierto?, en alguno de los dos segmentos, que se pueda presentar una vesícula biliar talicada, ¿no? Algo también relativamente común es los pólipos, ¿no es cierto? Que, como ya sabemos, simplemente son proliferaciones que hace la mucosa hacia la luz, en este caso hacia la luz de la vesícula, ¿no es cierto? La mayor parte de estos pólipos van a ser de colesterol, entonces van a formar profusiones llenas de histocitos cargados de colesterol, ¿no es cierto? En este caso, estos pólipos son benignos. Puede haber pólipos de tipo adenomatoso, los cuales también, si presentan displasia, pueden ser hereditarios de cáncer, ¿no? Pero no son tan comunes. También puede haber quistes a nivel del colédoco. Algunos de estos quistes pueden sí tener asociación con el cáncer de vesícula o de la vía biliar como tal, ¿no es cierto? La mayor parte se va a originar de la unión pancreático-biliar, ¿no es cierto? Sobre todo porque va a haber un reflujo. Por esa razón, al limitarse esta mucosa, puede originar una lesión neoplásica, ¿no? Estos quistes pueden ser dilataciones únicas o múltiples. Tampoco son muy comunes, ¿no? Pero si se presentan, van a ser más en mujeres. Pueden ser adquiridas, eso quiere decir que se originen sin que la persona haya nacido con esta, o pueden presentarlas desde el nacimiento. En vías biliares, ¿qué es lo importante? Hay que tomar en cuenta, ya hemos hablado del hígado, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de que cada unidad, ¿no es cierto? Cada loculitis hepático va a tener pequeños canalículas que van a ir a drenar hacia lo que es los espacios cortos, hacia la energía, y de ahí hacia un conducto común que es el colédoco, ¿no es cierto? De los dos van a formar un común. Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿no? En vías biliares nos va a interesar todas estas vías del hígado y el reservorio, que sería la vesícula, y el conducto cístico para el común, ¿no es cierto?, que tiene su importancia porque va a desembocar en la segunda porción del duodeno, ¿no es cierto?, y a la vez también va a estar muy próximo a lo que es el conducto pancreático. ¿Cuál es su importancia en la vesícula? Ya que no tiene muchas patologías, ¿no? La patología más común es la formación de cálculos. Y es que algunos de estos cálculos que sean demasiado pequeños puedan migrar por esta vía y enclavarse en el conducto pancreático y producir una pancreatitis, que es mucho más severa que una inflamación de la vesícula, ¿no? Esa es la importancia que se tiene, ¿no?, en la formación de cálculos. Después de eso está el proceso neoplásico, ¿no? La formación de cálculos y la conservación de los mismos con una larga data son el origen de una irritación en la mucosa, y esta irritación daría lugar a lo que es el cáncer de vesícula, ¿no? También en este punto podemos encontrar adenocarcinomas, pero son menos comunes o menos frecuentes que la de vesícula. Esto, ¿no? Como les decía, una de las sintomatologías, ya hemos hablado de lo que es ictericia,
pena mucho repetir, pero frente a la acumulación, ¿no es cierto?, de lo que es los derivados de la bilirrubina en mucosas y la piel, se va a teñir, ¿no es cierto?, estas de un color amarillento cuando sobrepasamos a nivel plasmático este. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? El metabolismo de la bilirrubina, ¿no es cierto?, proveniente de la hemoglobina. Entonces, cuando hay esta degradación, este simplemente cuadrito nos ayuda a ver dónde se van a producir los diferentes tipos de hiperbilirrubinemia, ¿no es cierto? Si vemos una alteración, ¿no es cierto?, de pasar de bilirrubina a clorónido de bilirrubina dentro del hígado, no se produce esta conversión, vamos a tener hiperbilirrubinemia no conjugadas, porque no hay esta conversión. En cambio, si pasamos a que hay, ¿no es cierto?, pasa de esta vía, ya la bilirrubina ya es conjugada, pero hay trastornos en su eliminación, ¿no es cierto?, y vuelve la circulación. Ahí vamos a tener las bilirrubinemia, hiperbilirrubinemia conjugadas. Simplemente, porque este tema lo van a volver a ver incluso. Por eso estamos haciendo. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que las ictericias pueden ser prehepáticas, ¿no es cierto?, como por ejemplo algún trastorno hematológico. Otra causa que genera acumulación de hemoglobina o puede ser interhepáticas, las cuales estamos revisando ahora, ¿no?, ya sea de causa biliar o de las vías, o poshepáticas, y aquí hablamos de otro tipo de funciones que se puedan dar ya en las vías urinarias hepáticas. Y simplemente recordar esas situaciones, ¿no?, prehepática, hepática o poshepática, que pueden ser causas ictericias. Es un cuadrito que nos ayuda también a resumir esas patologías. Algo importante en vías biliares de ictericia que es causada por la obstrucción, y la causa más común para este problema es litiasis, los cálculos, ¿no es cierto? Luego vamos a ver tumores, parásitos, todo lo demás es menos común. Lo primero que tenemos que descartar es que se hace en emergencia, cuando entra un paciente con dolor cólico o se ponga amarillo, una ecografía, ver si hay cálculos o no, eso es lo primero que se hace, ¿no? Para que se produzca la litiasis hay diferentes factores, la edad, la herencia, hay también cierta predisposición, ¿no es cierto? En relación al sexo y las hormonas, las mujeres tienen más predisposición a tomar. Entonces, eso es algo importante, ¿no?, que puede ser relacionado a los estrógenos, o sea, las hormonas y el embarazo, ¿no? Otros factores predisponentes es la obesidad, la diabetes, la cirrosis, valvulomías o algunos otros fármacos que pueden predisponer. Algo también importante dentro de lo que es la obesidad, dentro de la dieta, es la deshidratación. Los estados de deshidratación muchas veces hacen que se precipiten muchas de las sales y progresivamente o inicialmente se forma un vaso biliar y posteriormente hay la acumulación de otro tipo de sales de calcio, de fosfatos, van a formarse diferentes tipos de. Dentro de la etiopatogenia puede ser la hipersecreción de colesterol, como le digo, está asociado a la dieta. Si nosotros consumimos en cantidades, también van a tratar de eliminar, ¿no? O sea, hiposecreción de ácidos biliares, el colesterol, ¿no?, alteraciones, algunas malformaciones de la vesícula, ¿no es cierto?, o lactasia que se pueda producir. Entonces, en la formación de los cálculos intervienen varios factores. Y hay que tomar en cuenta que resultado de toda esta vía de la formación de los líquidos vamos a tener los diferentes colores y formas de los cálculos. Se deben acordar de la práctica, hemos visto, creo que cálculos amarillentos que tienen facetas, ¿no? Se tienen caras rectas. Hay cálculos que son redondos, negros, cálculos amarillos, de todos los colores, blancos. Y eso simplemente es resultado del proceso de qué tipo de componentes están formando parte de este cálculo. Podemos encontrar la mayoría, como les decía, cálculos de colesterol, que pueden ser de colesterol puro, eso quiere decir grasa, o pueden ser de colesterol mixto, en el cual vamos a ver el cierto porcentaje, calcio, bilirrubina, proteínas, diferentes elementos que son cálculos más amarillentos o blanquecinos. En cambio, hay otro tipo de cálculos que pueden ser pigmentarios, denominados por su coloración, y
llegando a ser negruzcos, incluso más marrones, ¿no es cierto?, por los componentes que van a tener también, ¿no? Dependiendo del componente va a dar cierta coloración. Actualmente no se hace estudios de química para determinar, ¿no? En algunos casos si quieren saber de qué es el compuesto sustantivo y el hay que tomar en cuenta que la mayor parte de los cálculos, hasta el 80%, son estos mixtos de colesterol. Y en esto ya vamos a empezar a encontrar otro tipo de... Para los cálculos de pigmento de calcio, como ya habíamos visto, tienen diferentes componentes. Por ejemplo, si es de pigmento negro, principalmente está compuesto por iluminato, carbonato y fosfato cálcico, ¿cierto? Entonces, estos van a ser más evidentes, por ejemplo, en las placas de uranio. Incluso se las puede ver porque su componente de calcio. Hay que tomar en cuenta eso. La mayor parte tienden a ser bastante pequeños estos cálculos negruzcos. ¿Y cuál es el riesgo? Como les decía, es que estos puedan migrar por el conducto y obstruir lo que es el conducto público. Aquí estamos viendo un esquemita de la vesícula y aquí estamos viendo un cálculo. Normalmente para eliminar la bilis hay ciertas contracciones de la vesícula para que salga la bilis, ¿no? O sea, ¿cuál es el estímulo para que se libere bilis? La ingesta de comida, ¿no es cierto? Con grasa comemos y hay una retroalimentación donde la vesícula se contrae y elimina bilis para que se libere estos símbolos, ¿no? Pero ¿qué pasa si se forma un cálculo y se obstruye? Generalmente a nivel del cuello o puede ser empieza el cólico, ¿cierto? Por eso el paciente siente dolor cólico que va a presentar. Este cólico con antiespasmódicos puede ceder, ¿no? Puede ser que su cálculo vuelva de nuevo, el paciente hasta que vuelva a comer algo muy grasoso y otra cosa. Entonces estos cuadros son recurrentes, ya es la clínica bien clásica del paciente con gritos, ¿no? El síndrome de Milici, ¿a qué se refiere? Cuando va a haber la impactación, eso quiere decir que se ha enclavado un cálculo en el conducto cístico y dependiendo, no sé, puede haber diferentes tipos. Pero en resumen, ¿qué significa síndrome de Milici? Un cálculo en el fundíbulo. Exacto, nada más. El conducto cístico. Y muchas veces se obstruye tanto que al final incluso la vesícula llega a cambiar. Y la función de la vesícula queda anulada. Entonces, la colecistitis, ¿qué va a hacer? O sea, va a haber dos, como en inflamación, ya hemos hablado de inflamación. Vamos a ver fases agudas, que sería la colecitis aguda, y una fase crónica, cuando haya dado muchos episodios de fases agudas, vamos a entrar a lo que es la colecitis crónica. Y simplemente estos dos varían que morfológicamente y clínicamente en el momento, ¿no? En una fase crónica, solo vamos a ver infiltrado, hay cierto engrosamiento de la pared muscular. La mayor parte puede tener colesterol o histocitos por debajo del supraepitelio y el infiltrado es de linfocitos predominantemente. En cambio, en la fase aguda es como en la apendicitis, ¿no? Está lleno de hemorragia, edema. En cambio, en la colecitis aguda, como les decía, es un cuadro agudo. Pero morfológicamente vamos a ver eso: más edema, hemorragia, vaso dilatado, muchas veces hay necrosis hemorrágica de la mucosa. Entonces es un cuadro. En la colangitis, ¿qué afectará a la colangitis? ¿Qué vía biliar? La vesícula, ya no estamos hablando de eso. Exacto, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de la vía biliar, colédoco, y ahí hablamos de lo que es la colangitis. También puede sufrir un proceso inflamatorio, pero no es muy común, ¿no? Generalmente puede haber varias causas, entre ellas la obstrucción, y hemos hablado de gritos, una obstrucción por cualquier otra causa, la segunda es litiasis, puede haber estenosis, ¿no? Benignas que pueda dar tal vez por una obstrucción transitoria del rito, una estenosis que esté asociada tal vez a cáncer o una obstrucción parasitaria. ¿Se acuerdan de parasitología y la fasciola? ¿Dónde se alojaba? Y migraba por las vías, ya ven. Esto es bien común ver el ganado, ¿no? Bajo
vacuno y eso se ve así mismo. Y eso también puede pasarnos a nosotros. Bueno, eso en síntesis en vías. Como les decía, hay que tomar en cuenta que el cáncer más frecuente en el ciclo biliar es el adenocarcinoma, el epitelio. Y la causa más común va a ser uritos, irritación por el. Vamos a ver ahora páncreas. El páncreas, lo único que vamos a resumir es que tiene una función endocrina, ¿no es cierto? Y tiene una también porción con funciones exocrinas. ¿Cuáles van a ser las endocrinas? ¿Cuáles de ellas van a ser las más importantes? En este caso, ¿dónde están las células beta? En los islotes del Langer. Tienen varios tipos de células y van a secretar diferentes elementos que son muy importantes. Pero una de ellas, y de los cuales también vamos a hablar, es el componente de las células beta, ¿no es cierto? ¿Van a producir qué? Insulina. Van a estar en los islotes, ¿no? Entonces, es una de las células que nos interesa en la porción endocrina. Y la porción exocrina estará relacionada aquí. Jugo pancreático. Exacto. ¿De qué contendrá ese jugo pancreático? Enzimas, ¿cierto? Estas enzimas que van a digerir o degradar alimentos, es cierto, que no han logrado ser degradados completamente en el estómago. ¿Qué pasaría si un cálculo obstruye este conducto pancreático y estas enzimas no salen? ¿Qué pasa? Se activan y van a disolver todo el páncreas. Entonces tenemos la pancreatitis. Entonces hay que tomar eso en cuenta, en forma general. Aquí estamos viendo un esquemita de lo que son las células exocrinas de los líquidos, donde van a liberar su contenido hacia los líquidos y todo se va a secretar hacia el contenido. En cambio, los componentes de las células endocrinas van a liberar hormonas, ¿no? Que van a tener diferentes funciones. Dentro de estas ya hemos visto, ¿no? Las células alfa, beta, que van a tener diferentes. Histológicamente es esto, ¿no? Vemos aquí pequeños asesinos y esto es más clarito. Este es un islote, histológicamente. Y la porción exocrina, donde vamos a ver igual los conductos y los acinitos, ¿no es cierto? Esta es la porción exocrina. Los ductos que van a hacer que nos va a secretar la producción del componente exocrino. Las anomalías que podemos ver no son muy comunes, pero algunas pueden ser relacionadas a la ginesia, que esta es el componente de comunidad. Hay otras anomalías, que es la separación del páncreas, el páncreas de piso. Puede ser dividido, ¿no? Puede estar unido por un pequeño cordón o puede estar completamente separado en cabeza y el cuerpo y la cola. Y ambos drenar por conductos diferentes al duodeno. ¿Cierto? También puede ver, no es muy común la verdad. El páncreas anular, puede haber anomalías, pero la verdad son poco comunes. Uno de los problemas inflamatorios más importantes es la pancreatitis. Lamentablemente en nuestra población, por el tipo de dieta que tenemos, tiene una alta incidencia de pancreatitis. Cuando tomamos cálculos tenemos alto riesgo de pancreatitis, ¿no? Por este problema. Dentro de las causas en general, si analizamos, puede haber causas metabólicas y dentro de ellas la más importante es el alcoholismo. Pacientes con alcoholismo pueden desarrollar pancreatitis, no solo pancreatitis, sino una pancreatitis crónica de larga edad. En los mecánicos van a estar los traumatismos, que serían abdominales cerrados, y los cálculos, vasculares, desde el shock, el aterombolismo o vasculitis, como la poliartritis nodosa, son estos menos comunes, ¿no? Infecciosas, ¿no? Trachonitis, los virus Coxsackie, ¿no es cierto? Controladas manualmente. También son menos comunes, pero pueden estar asociados a causas sociales. El cáncer en el páncreas. El cáncer en el páncreas puede ser en estos dos componentes. El componente endocrino, que también va a dar lugar a carcinomas de tipo neuroendocrino, y
Y la otra área que sería el componente exocrino, donde hemos dicho son acinos y son ductos, ahí se puede generar el carcinoma pancreático, ¿no es cierto? Y hay que tomar en cuenta que este se inicia en una neoplasia, ¿no es cierto?, interepitelial pancreática. Se quiere decir alteración que se va a dar en el epitelio, ¿no? La mayor parte del cáncer que se genera es en el componente exocrino. Y ahí vamos a hablar de los adenocarcinomas pancreáticos, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Y la mayor parte de estos tumores, ¿no es cierto?, van a estar asociados en contacto con la desequilibratura del conducto pancreático. Por eso muchas veces estos tumores no solo toman la cabeza del páncreas, sino también parte de la segunda porción. Otro tipo de carcinomas que pueden estar presentes, pero son menos comunes, van a ser las combinaciones adenoescamoso, recetas escamosas, los indiferenciados de anillo de sello, los indiferenciados que no se parecen a anillo de sello, incluso al de células gigantes. Esto, pero es menos común. ¿Cuál sería el cáncer más común en el páncreas? Adenocarcinoma de la porción exocrina. Los tumores endocrinos corresponderían, como les decía, a todas estas células, alfa, beta, las que forman parte de la secreción de hormonas, que es mucho menos común. No sé, que el 95% son adenocarcinomas porción exocrina. Y un porcentaje menor, a un 5% aproximadamente, puede presentar tumores neuroendocrinos que se originen de cualquiera de estas células, dando lugar a liberación anormal de hormonas, ¿no? Insulina, ¿no es cierto?, un insulinoma, un glutamonoma, ¿no es cierto?, que liberan estas hormonas en cantidades excesivas y van a producir síndromes neuroendocrinos, ¿no? La mitad de estos van a producir hormonas y otro porcentaje simplemente va a ser una masa, no funciona. Pero como les decía, entre los más comunes podemos encontrar los gastrinomas, que van a producir, obviamente, se van a originar de los receptores de gastrina, ¿cierto?, los insulinomas, que obviamente estos pacientes van a tener una liberación anormal de insulina. Entonces van a tener pico, ¿no es cierto?, de hipoglicemia, porque se van a liberar por este tipo de adenomas, como es las somatoscarcinomas, que son menos comunes, ¿no? Entre estos dos, la mayor parte son los que más se van a presentar, ¿no? Y algo importante dentro del componente endocrino es la diabetes. Todos entendemos la definición de diabetes, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir que es la diabetes? ¿Qué definiciones o conceptos podemos tener? Primero es, ¿qué tipo de enfermedad? Crónico. Metabólica, ¿cierto? ¿Qué más? Ya, es crónica, ¿sí? ¿Qué más? Hiperglucemia. Sí, va a tener un componente multiorgánico porque va a fallar, ¿no? Diferentes sistemas de órganos, porque es, ¿no es cierto?, un componente metabólico que va a fallar. Hay varias, desde la definición de la concentración de la glucosa, ¿cuándo es diabetes? ¿Cuándo supera el nivel, ¿no es cierto?, en ayunas, las personas con intolerancia? Ya podemos irnos a cifras laboratoriales o conceptos generales, ¿no? Entonces hay que tener todas esas. Va a haber diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son las que más comúnmente se presentan, ¿no? La diabetes tipo 1, ¿a qué nos referimos con la diabetes tipo 1? Ya, hay que pensar si componente o con causa de tumor. ¿Qué más? Se da en adultos, jóvenes, generalmente tiene tendencia a presentarse Desde los 14 años. ¿Qué más podemos decir? Exacto, no hay producción de insulina, ¿no es cierto? Hay que tener ciertas ideas bien claras. ¿Sí? Entonces, a diferencia del 2, ¿qué diríamos del 2 para diferenciar? Resistencia a la insulina. Sí. Pero puede haber una resistencia, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Este es inmunitario? No. No, ¿cierto?
¿Qué más? Generalmente se presentan en adultos, ¿no es cierto? En adultos. Eso es, por lo menos se diferencia de las otras que nos sirven para... Entre la diabetes tipo 1, vamos a decir que 1, ya hemos dicho, es una enfermedad autoinmune y va a ser órgano específica. ¿Por qué? Porque este problema autoinmunitario, ¿a qué órgano va a afectar? El páncreas. Específicamente a qué tipo de células. Beta. A las células beta, por eso dice órgano específico, ¿no es cierto? Entonces va a haber una destrucción específica de las células beta, por ende no se produce insulina, así de simple es la vía, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver que obviamente hay un componente de linfocitos T, ¿no es cierto?, que va a estar infectado, y los complejos de este complejo. ¿Para qué nos sirve esto? Actualmente hay varios estudios, también en el perspectiva hay varios estudios asociados a que puede haber predisposición. Hay personas que haciendo este tipo de estudio podemos decir, tú vas a ser predisponer a desarrollar este tipo de diabetes. Sí, no, eso es importante, ¿no?, que se está estudiando. Hay una predisposición genética, ¿no es cierto?, a que haya anticuerpos que van a destruir a las células beta y podemos hacer insulina. En esta etapa, ¿no es cierto?, este cuadro nos ayuda a entender que en esta etapa donde se han empezado a desarrollar los anticuerpos, se empieza a establecer ya la prediabetes, ¿no? Empieza a disminuir la secreción de insulina hasta que se establece la diabetes donde ya no hay producción de insulina, ¿no es cierto? Vamos a encontrar, como decía, linfocitos T que van a tóxicos que van a destruir las células. También vamos a encontrar la producción de citocina, ¿no es cierto?, que van a estar dirigidas a estas células. Y como decía, el componente del HLA es importante porque estos HLA, ¿no es cierto?, el DR3 y el DR4 tienen su importancia porque ya se ha visto que en el 95% de los pacientes que han desarrollado diabetes tipo 1 presentan un porcentaje este tipo de alteraciones. Decía uno, si tiene un antecedente de familiar de primer grado que ya ha desarrollado, es bueno que a los niños se haga este tipo de estudios para ver si van a tener su predisposición o no a desarrollar. Entonces van a desarrollarse como consecuencia también autoantígenos, ¿no?, de diabetes tipo 1. Y estos son los que se van a desarrollar, autoantígenos. Los anticuerpos anti-islote. ¿Por qué estamos mencionando estos? Porque van a tener su reproducción, ¿no? Entre el 70-80% se van a presentar estos anticuerpos al inicio de la enfermedad, cuando todavía estamos pasando la etapa de prediabetes. Entonces es posible, muchas veces, si nosotros tenemos el antecedente familiar, hacer un tratamiento inmunosupresor y este paciente no entre al estado de diabetes, ¿no? Este tipo de anticuerpos los podemos encontrar o hacer estudios a través de una fluorescencia indirecta, como les decía, a través de pruebas que nos demuestren la presencia o no de este tipo de anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos antidecarboxilasa de glutamico, también conocidos como GADA, también en sus dos isoformas pueden estar presentes, ¿no? No son exclusivas, pero sí, hasta entre el 80% del inicio de la enfermedad lo podemos encontrar. Los anticuerpos anti-tirosinasa fosfatasa también podemos encontrarlos, ¿no es cierto?, hasta el 75% de la enfermedad. O sea, son anticuerpos que nos van a seguir. Los anticuerpos anti-insulina también, hasta el 50% antes de que se empiece la diabetes mellitus tipo 1, diabetes tipo 1, vamos a encontrar. También este transportador de zinc puede ser identificado, ¿no es cierto?, como parte de la enfermedad, del desarrollo de la enfermedad de la diabetes, ¿no? Entonces vamos a ver que hasta el 60% de los pacientes que han sido recién diagnosticados presentan o son positivos para este transportador, ¿no? Estos estudios son bien interesantes porque nos ayudan a disminuir todo lo que puede ser el problema ya establecido de la diabetes antes de que se establezca ya como enfermedad, ¿no es cierto? Es importante los marcadores, ¿no?, todos los que hemos mencionado, porque pueden tener un valor predictivo para determinar qué
qué pacientes ya están entrando a esta fase final de detectar lo que es la diabetes. Ahora hemos dicho, tiene un componente hereditario, ¿no? Hay un componente de HLA que muchos de los pacientes ya heredan y que van a predisponer a que desarrolle. Ahora hay otros factores ambientales que hacen que, ¿no es cierto?, estos pacientes lo puedan desarrollar, ¿no? En este caso hablamos de infecciones virales. Un paciente puede ser que tenga un antecedente previo de algún familiar, pasa una infección viral, el más común es el Coxsackie-virus B, puede desarrollar después de la infección o iniciar este proceso de la diabetes, ¿no? Otras infecciones que se han asociado a que se desencadene este tipo de problemas es sarampión, virus, ¿no es cierto? Y el desencadenamiento de otras enfermedades autoinmunitarias puede estar asociado al desarrollo de diabetes, ¿no? Sobre todo con predisposición ya genética. Puede haber un grupo más pequeño de personas que desarrollen diabetes tipo 1, pero no estén asociados a este antecedente de predisposición genética que hemos mencionado. En este caso, vamos a hablar, un grupo pequeño se va a desconocer por qué. No hay antecedente familiar, no tiene HLA, pero desarrolla diabetes. Hay algunos pacientes, ¿no es cierto?, los cuales no vamos a encontrar ningún tipo de autoanticuerpo, pero van a presentar restricciones de sistema. Por eso decimos que no va a haber evidencia de autoinmunidad. Y la mayor parte de estas, muchas veces las causas no van a ser conocidas, ¿sí? Pero su clínica es la misma que la diabetes tipo 1. Entramos a la diabetes tipo 2. Ya sabemos cuáles son las diferencias con relación a la diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que la diabetes tipo 2, como ya lo habían dicho ustedes, es un problema metabólico que va a tener una afección orgánica y principalmente se inicia con un proceso de resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Hay producción, sí, pero hay una resistencia. Se dice que puede haber en algunos casos la asociación genética y una asociación ambiental, ¿no es cierto? Como les decía, la edad también varía en relación a la diabetes tipo 1. La mayor parte, por encima de los 40 años, puede empezar ya a manifestar ciertos sintomatología de diabetes. Y en comparación a estos dos, vamos a decir que la mayor parte es diabetes tipo 2. A comparación de un porcentaje que tenemos que son diabetes. La resistencia a la insulina es algo importante. ¿Por qué? Porque va a tener efectos de la insulina en diferentes niveles, ¿no? Cuando se capta la insulina, cuando se metaboliza, cuando se almacena o para ingresar la glucosa a nivel de los células. Entonces, por eso que se hacen las pruebas de tolerancia y otras pruebas, ¿no es cierto?, para ver dónde está la alteración o la resistencia a la insulina, ¿no? Aquí vamos a ver que es un trastorno como ese heterogéneo, donde vamos a ver que inicialmente solo es resistencia a la insulina por el trastorno metabólico, pero a esto a la larga, el paciente que sigue con este problema de trastorno metabólico va a generar, se va a sumar a esto la disfunción de la célula beta. ¿Y a qué nos referimos con disfunción? No hay producción. Que no funciona de la forma adecuada, ¿no? Entonces, inicialmente empieza a producir menos, para la larga, ¿no es cierto?, producir ya muy poco o casi nada. Y esto ya, esta sumatoria, vamos a ver que se determina ya la diabetes. Entonces, esto es importante. Este cuadrito simplemente nos ayuda a entender cómo es la evolución de la diabetes. En un inicio, ¿no es cierto?, empezamos, es un paciente, cuando hablamos de síndrome metabólico, ¿a qué nos referimos? En un paciente así, clínicamente. Clínicamente, ¿cómo sería? Un paciente puede ser obeso o puede ser que, ¿se acuerdan de esto de la relación de la cintura? El perímetro abdominal, ¿no es cierto? Mientras más años nosotros llevamos un perímetro amplio, por más que no seamos obesos y gordos, pero
mientras más años llevemos, podemos empezar a desarrollar resistencia a la insulina. Ese es el problema, ¿no? El trastorno metabólico. Entonces, uno puede empezar, puede ser muy gordito o puede tener simplemente este perímetro muy amplio, ¿no? Iniciar con un problema de la resistencia a la insulina. Inicialmente, ¿no es cierto?, progresivamente hasta los 10 o 20 años que el paciente tiene este problema, va a empezar a aumentar cada vez más la resistencia, ¿no?, hasta llegar a un pico. La secreción de la insulina inicialmente es normal, pero como hay resistencia va a empezar a aumentar, ¿no es cierto?, porque uno capta o no entra a la célula la glucosa, entonces el páncreas que dice necesitamos más insulina, produce más, ¿no? Y llega un pico. Igual la glucosa, ¿no es cierto? La glucosa postpancreal, ¿qué sería la post? Después de haber comido. ¿Cuánto tiempo después de comer se supone que la glucosa vuelve a su estado inicial? 3 horas. 2 horas aproximadamente. Uno después de comer, aproximadamente en 2 horas se supone que ya tenemos que empezar a ver, ¿no es cierto?, después de la subida una bajada, ¿no es cierto? Y la glucosa en ayunas. Inicialmente, como les decía, durante 10 a 20 años vean cómo progresivamente hay algunas cosas que empiezan a elevarse, ¿no es cierto? Por eso estas pruebas nos sirven. Y en el cambio, la secreción de insulina, por eso decíamos que es una asociación, ¿no es cierto?, que las células betas se empiezan a poner disfuncionales. La secreción, como está produciendo, se está bajando, ¿no? Baja, hasta quedar disminuida, ¿no es cierto? En cambio, la resistencia va a llegar hasta, ¿no es cierto?, llegar a un índice. Entonces, ¿qué va a pasar? Este aumento de la resistencia a la insulina va a generar inicialmente, ¿no es cierto?, una tolerancia, ¿no es cierto?, de lo que es la glucosa y un estado de hiperglicemia. Es por eso que cuando ya está la diabetes, ¿qué pasa? ¿Cuántos son los niveles de glucosa en sangre? Elevados, ¿no es cierto? Hacemos pruebas postprandiales y una sigue elevada, ¿no es cierto? Y ahí ya laboratorialmente conocía este paciente que está en diabetes, ¿ves? Entonces, como decía, la diabetes tipo 2, pese a que no pesa tanto lo genético, puede haber un porcentaje, alguna alteración que, sumado al problema ambiental, en este caso, ¿qué sería? El trastorno metabólico, ¿no? La alimentación, las diferencias, ¿no es cierto?, genera resistencia a la insulina, método de hiperinsulinemia, ¿no es cierto?, ya la resistencia a la insulina ya se establece, va a haber una mayor tolerancia a la glucosa, ¿no es cierto?, alteración, disfunción de las células beta y diabetes. Y ahí ya se establece la hiperglicemia elevada. ¿Quiénes van a tener mayor riesgo de desarrollar? La edad es algo importante, porque esta enfermedad no se presenta de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo hemos dicho que tarda? Entre 10 a 20 años aproximadamente. Hay que tomar en cuenta. De aquí a 10 o 20 años, lo que coma ahora va a afectar, y como esté ahora va a afectar en los 20 años. En pacientes más jóvenes hay que tomar en cuenta lo que les decía, la obesidad. Si es un paciente joven y obeso, ¿no es cierto?, entonces sí va a poder desarrollar más antes de los 40 años, ¿no? Familiares con antecedentes, sobre todo a primer grado con diabetes mellitus. Entonces, eso también puede decir que va a dar hasta cierto punto el componente genético. Mujeres con antecedentes recién nacidos con un peso mayor a 4, o sea, los bebés no comen. Pacientes hipertensos con dislipidemia, ¿no es cierto?, alteraciones ya de la glicemia en ayunas o ya en las pruebas de tolerancia, hay que tomar en cuenta que tienen ya factores de tolerancia. Hay algunos otros tipos de diabetes. La diabetes tipo Moris no son muy comunes, es simplemente para mencionar. Aparecen alrededor de los 25 años, no hay obesidad, así que ya se trata mucho de diabetes tipo 2, pacientes antes de los 40, o sea, jóvenes, 30, 20, pueden desarrollar, pero ya tienen que tener un antecedente de obesidad, pero en este caso no. Vamos a ver también que puede tener un componente hasta
ese porcentaje. En el cual vamos a encontrar que la patogenia está relacionada a la disfunción de las células beta, pero no hay pérdida, no hay destrucción, simplemente estas células están, no funcionan, no producen insulina de forma adecuada, pero no tiene un componente, no hay una destrucción por los linfocitos, no es autoinmunitario. Esa es la diferencia. Esto simplemente es para que los conozcan, ¿no? Hay alteraciones genéticas que pueden dar los diferentes tipos de diabetes como tipo. Como les digo, no es muy común, las más comunes son diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, sobre todo la 2. Esto es lo importante, un porcentaje de estos puede desarrollar diabetes durante la gestación. Ahora, la diabetes gestacional también es una diabetes que se puede presentar durante este periodo, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Las mujeres embarazadas pueden desarrollar, mientras estén embarazadas, un tipo de diabetes. Pasa el embarazo y un poco más y esta diabetes ya no va a persistir. La mayoría, como dice aquí, se resuelve después de nacer. Solo es durante el embarazo. Esta definición se va a aplicar independientemente de la condición, que la condición persistiese o no después del embarazo. Hay que tomar, o sea, la diabetes gestacional es aquella que se inicia durante el embarazo. Para la mayoría se resuelve después del parto, pero otros pueden persistir, entonces sigue siendo este tipo de diabetes, ¿no? Hay algunas consideraciones de la Asociación Americana de Diabetes que esto hay que tomar en cuenta porque se actualiza. Cada 2 años creo. Esta asociación hace actualizaciones de si se mantienen, ¿no? las cantidades, ¿no es cierto?, de glicemia en plasma en ayuna, ¿no es cierto?, a la primera hora, a la segunda hora, dependiendo, ¿sí? Y esta es la Sociedad Argentina. Por eso decía, cuando ustedes ya vayan a la práctica médica, de la Asociación Argentina o de la Asociación Americana, hay que estar actualizando valores de para la hipertensión, valores para lo que es la diabetes, valores para si el hipercolesterolemia o no, bueno, todos estos son valores diferenciales que hay que actualizarlos y hay que revisarlos cada vez en los consensos que se realizan, ¿no? Por eso no les quiero dar cifras así de tal, porque puede ser que al año o este año ya haya cambiado. Hay que tener siempre un marco de referencia. En el caso de la diabetes gestacional, cuando ya se haga la determinación de las 24 o 28 semanas, ¿no es cierto?, se hacen pruebas por si acaso. Si son negativas o si es que se repiten pruebas de tolerancia, entre las 31 y 33 semanas, puede ser que tal vez las alteraciones de la tolerancia a la glucosa ya cambien y desaparezcan las sintomatologías finalizar. Hay que tomar en cuenta eso. Es por eso que a las mujeres embarazadas se hace todos esos laboratorios. Ya van a ver cuando entren a obstetricia, todos los laboratorios que se hacen a la paciente embarazada, ¿no es cierto?, y posterior a la embarazo. Factores de riesgo para la diabetes gestacional. Hay que tomar en cuenta que ella ha tenido tal vez el antecedente de un embarazo anterior donde ha desarrollado diabetes gestacional. La edad puede estar relacionada a mayor o igual a 30 años. Antecedente de diabetes también en la familia, ¿no es cierto? Índice de masa corporal también es algo importante, ¿no? Si la paciente ya era gordita, si ha embarazado, puede tener ciertos problemas de desarrollar diabetes, ¿no? Antecedente de macrosomía fetal, ¿no?, o que pese más de 400 kilos, ¿no? O mortalidad perinatal que no se haya explicado, ¿no?, porque puede estar relacionado también con esto. Serían factores de riesgo para la diabetes gestacional. Otros menos comunes y menos pueden estar relacionados a síndrome de ovario poliquístico, ¿no es cierto?, antecedente de la madre, ¿no es cierto?, de alto o bajo peso al nacer. Ya esto es menos, como les digo, menos común. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Ahora esto es hablando de la diabetes en general, pero principalmente de la diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2, que como han visto ustedes, es el 95% de los pacientes que desarrollan diabetes tipo 2,
van a ser dos estas complicaciones que vamos a presentar. La enfermedad macrovascular y la enfermedad microvascular. ¿A qué nos referiremos con macro y microvascular? Es el tipo de vaso que va a venir a afectar y es lo que en la clínica ustedes van a encontrar. Por ejemplo, en la enfermedad macrovascular, lo más común es vasos grandes. Como vasos grandes va a predisponer a una aterosclerosis acelerada. Por ende, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de aterosclerosis? ¿Cuál era el problema de la aterosclerosis? Infarto, ¿no es cierto? Ya sea por rotura de la placa, por ateromorismo, ¿no es cierto? Comúnmente el paciente puede desarrollar infarto de miocardio, ictus, ¿qué? O gangrena en extremidades puede darse, ¿no? En cambio, la microvascular, que es algo importante, va a dar lugar a afección de tres tejidos importantes. Uno, la retina, por eso es que los pacientes con diabetes tienen ceguera, ¿no es cierto? Por la retinopatía. También tiene problemas de riñón, ¿no es cierto? La nefropatía diabética. Y la neuropatía, porque va a afectar a los nervios periféricos, y ahí vamos a ver principalmente la falta, ¿no es cierto?, no solo de sensibilidad, tienen toda la sensibilidad, por eso dice, ¿no?, al paciente si lo pisan y se ha lesionado la uña, o sea, no siente, está quedándose sin filitos, está necrosando, y el paciente no le duele, no siente. Es por eso que a veces no se ven los pies y se dan cuenta hasta que ya tienen una úlcera. Y esa úlcera, como hay daño microvascular, ¿no es cierto?, hay aterosclerosis, todo está en contra en la diabetes. Entonces, este tejido no se repara fácilmente con un paciente normal. Nosotros podemos tener una úlcera, pero esto va a cicatrizar. En cambio, un paciente con diabetes, ¿qué pasa? Puede llegar a esto y el paciente no se mueve. Pasa, y eso lo van a ver ustedes en la parte clínica. Uno está, el paciente está aquí lleno de pus, tejido necrótico lleno de moscas y nada, puedes estar quitándole todo el tejido necrótico y no siente nada. Entonces, pero el problema de este paciente es que no van a curar y pueden entrar a sepsis. Por ende, ¿qué se le hace? Amputación. Llegan hasta donde hay afectado, ¿no? Es una amputación. La mayor parte de sus pacientes van a esa. La nefropatía diabética. ¿Qué es lo que va a pasar? En la diabetes, como hay daño en los vasos pequeñitos, van a empezar a acumularse este tipo de materiales. Es por eso que se produce esta, bien característico en la diabetes, estos nódulos hialinos. Y esto es, vemos aquí los glomérulos y vemos estas asas vasculares que están llenas de material rosado. Entonces el riñón deja de funcionar y entramos a lo que es la nefropatía diabética. Este es un riñón, está bien, un glomérulo, tenemos un glomérulo en la nefropatía diabética. La retinopatía, como les decía, lamentablemente en la retina va a afectar los pequeños vasos, ¿no es cierto?, en el fondo de la retina. Por ende, el paciente, ¿no es cierto?, tiene tendencia a perder la visión. Entonces puede haber desprendimiento de la retina y por esta causa quedar ciego. Y muchas veces también puede tener este problema, ¿no?, por el desprendimiento. Va a presentar y va a ver estos escotomas, ¿no?, estos espacios donde se ha desprendido, ¿no? Es un problema también bien común. Y para finalizar, la sintomatología que ustedes lo van a ver, algo bien esquemático. Es un paciente con diabetes, muchas veces no se da cuenta. Pero ¿cuál sería la sintomatología más clásica? Uno empieza a perder peso. Pérdida de peso. Puede ser que Poliuria. y empieza a enfermarse. Eso es algo bien común que se empieza a orinar más, ¿no? Poliuria. Se siente más cansado y obviamente como pierde más líquidos. ¿Por qué creen que pierden más líquidos? ¿De qué hemos hablado? Exacto, hemos hablado de retinopatía, hay que asociarlo a eso, ¿no? El riñón se daña, entonces ¿qué? No va a filtrar, se va eliminando. Por ende, como hay pérdida de volumen, el paciente empieza a Polidipsia. tener más sed, el paciente empieza a beber más.
Entonces, polidipsia, polifagia. Polifagia. En síntesis, esto es lo más clásico.